esta tarde? Amén. Amén. Estamos felices de estar en la casa del Señor y de poder compartir la palabra, algo que nos dio el Señor para poder aprender. Esa es la verdad. El hermano Nicanor lo decía, y es cierto que la iglesia, lamentablemente, hablo en términos generales, padece mucha ignorancia. Y la palabra a veces suena fuerte, pero no es una ignorancia por no saber leer, porque antes la gente podía apelar a que no sabía leer, a que no sabía escribir. Hoy día, a raíz del progreso que ha tenido este país, todas las personas saben leer. Son muy poquitas las personas que carecen de alfabetización, pero la verdad es que no hay interés. Esa es la verdad. Y no hay interés porque la iglesia ha perdido el norte. Está el interés en lo que es atractivo para la carne, aunque estemos dentro del templo. Porque a la carne le gusta saltar, le gusta correr, le gusta pasarla bien. Pero eso no es lo que edifica el espíritu. Lo que edifica el espíritu eminente y sola y exclusivamente es la palabra de Dios. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, Satanás le ofrece distintas cosas y él le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, además la palabra de ser algo que alimenta nuestro espíritu, es lo que edifica la vida de los creyentes. Y debido a esto, y contarle un poco a los hermanos que no nos conocen, o que nos conocen poco, nosotros empezamos como congregación con un estudio bíblico el año 2023. Nos conocíamos distintos hermanos de distintas congregaciones y teníamos algo de rebeldía, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, que queríamos aprender, que queríamos avanzar, porque muchas veces las congregaciones se coerciona el aprendizaje, se reprime, y nosotros queríamos aprender. Entonces comenzamos con unos estudios bíblicos online, y poco a poco el Señor nos fue instando, porque también surge cuando pasa el tiempo la necesidad de poder congregarnos y alabar al Señor, y no porque fuéramos anarquistas, sino porque realmente sentimos la necesidad de nuestro corazón de estudiar las Escrituras. Y esa motivación es la que nos tienen esta tarde en este lugar, con un tema que algunas personas no han escuchado. Normalmente se aborda en los institutos bíblicos, en los seminarios bíblicos, pero hemos creído que es un buen tema para abordar, que tiene que ver con la hermenéutica bíblica. Una palabra que la verdad que en muchas iglesias no se conoce y que tal vez tampoco vamos a salir expertos en esta tarde en hermenéutica, porque no es así, pero sí vamos a quedar con algunas ideas que nos pueden servir. Así que ese es el trabajo que con la ayuda del Señor vamos a desarrollar. Por lo tanto, le puedo invitar que busquemos la palabra del Señor. Vamos a leer la Escritura como es parte de nuestra enseñanza. Vamos a leer un texto, unas palabras de Cristo Jesús, donde Él habla algo que a mí, y eso nos pasa a todos los que predicamos, hemos leído la Escritura muchas veces y la seguimos leyendo, pero siempre hay algo que nos llama la atención, hay algo que de alguna forma no vemos y en la relectura de la Escritura lo vamos observando. Entonces vamos a leer en la palabra del Señor el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 18, va a estar la lectura de la palabra del Señor. Entonces busque ahí con mucha paciencia el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 18 en adelante. Ahí está la lectura de la palabra del Señor. Y si la hemos encontrado, nos ponemos en pie, como es nuestra enseñanza cristiana, una costumbre, más que doctrina, una costumbre. Vamos a tener ahí la lectura de la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador, hablando Jesucristo. Cuando alguno oye la palabra del reino, y ponga atención en esto, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz.
sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye las palabras, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que Dios le bendiga, amado hermano, puede tomar su asiento. La verdad que esta parábola, cuando la estaba leyendo, insisto, leemos la Escritura muchas veces, pero me llamó la atención algunas cosas que dice Jesús, porque él había hablado en el mismo capítulo, pero anteriormente usted lo puede leer en la Escritura, había hablado de la parábola, pero la gente no había entendido qué es lo que él había querido decir, qué es lo que normalmente ocurría con Jesús, que él hablaba, y de hecho la Biblia dice que él hablaba con ciertas palabras para que, sobre todo los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, no entendieran. Él lo que quería es que la gente común entendiera la palabra. Y de esa razón es que Jesús habla con ejemplos cotidianos de la agricultura, del día a día, que es en el fondo lo que Jesús hacía para hacer entendible la Escritura a las personas. Y en esta ocasión habla de la parábola del sembrador y él dice anteriormente que la semilla en esta parábola es la palabra de Dios. Entonces, siguiendo la estructura lingüística de Jesús, él al hablar de la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y dice que una parte de la semilla cayó junto al camino, otra entre las piedras, otra en buena tierra, pero en definitiva lo que está diciendo Jesús es que la palabra de Dios que se siembra cada vez que nosotros predicamos, y eso también es importante, gente que cree que la palabra se va a sembrar sin predicar, lo cual sería algo muy contradictorio. La única forma de que la palabra del reino sea sembrada es cuando la iglesia predica. Y no hablo de predicar, de estar en un púlpito o eminentemente estar en una esquina con unos equipos, cosas que hacemos y que es de bendición, pero también verbalmente se puede predicar la palabra y la verdad de distintas maneras. Pero el hecho es que esta parábola habla de que el sembrador siembra la palabra y lo primero que dice es que el primer grupo de personas escucha la palabra, la escucha, pero no la entiende. Entonces aquí está el punto, uno de los puntos claves del tema de esta tarde. Porque una cosa es que nosotros prediquemos la palabra, pero otra es que la gente entienda lo que predicamos. Y son dos cosas muy diferentes. ¿No le ha pasado a usted que va a un culto, escucha un sermón y se va para la casa y dice el predicador habló, pero yo no sé de qué habló? Porque no se entendió el mensaje. Otras veces pasa que el predicador habla de testimonio, de cosas que le ocurrieron, pero esa no es la palabra de Dios. El testimonio viene a ser de alguna forma un ejemplo, puede ser una aproximación, incluso puede ser una suerte de anécdota que contribuye con el mensaje de la palabra de Dios, pero un testimonio por sí mismo no es la palabra de Dios. Tampoco es la palabra de Dios, aunque lo vamos a ver un poco más adelante, ciertas cosas que ocurren en la iglesia donde en el fondo la Escritura se ocupa para darle ánimo a la gente. Entonces dice, no, mañana te va a ir bien, tu familia va a ser profesional, no te va a faltar nada. Entonces, sinceramente, ¿quién no quiere ir eso? ¿Quién no quiere ir que le digan que le va a ir bien, que va a prosperar, que no le va a faltar nada, que va a tener una vida extraordinaria? La verdad es que todos quisiéramos oír eso. Sin embargo, aquí hay otra pregunta que hacerle al texto, es de todo el contenido que hay en la Escritura, ¿cuál en esencia es el mensaje del Evangelio? Porque no todo lo que se predica en los púlpitos, aunque pueda parecer una herejía, no todo lo que se dice en un púlpito es palabra de Dios. No sé si escuchó eso. No todo lo que se enseña de un púlpito es palabra de Dios. El historiador Justo González, en su libro La historia del pensamiento cristiano, dice que el dogma, que no vamos a hablar de eso en esta tarde, pero dice que el dogma y el sermón vienen a ser palabra de Dios cuando Dios los utiliza como instrumento de su palabra.
Es decir, la única posibilidad de que un sermón sea palabra de Dios es que Dios y el Espíritu Santo tomen esa palabra y sean un vehículo por el cual fluye la palabra de Dios, fluye el Espíritu Santo para obrar en el corazón de los oyentes. Y la Escritura dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, la palabra de Dios no es solamente un contenido intelectual que nosotros podamos escuchar, sino que la palabra de Dios de forma literal es el Espíritu de Dios obrando en el corazón del hombre, de la mujer que necesita de Dios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir de esta parábola es que la palabra de Dios, cuando la predicamos, es útil para las personas que la escuchan cuando la entienden. Pero eso no es suficiente. Luego dice que la palabra de Dios fue sembrada junto al camino cuando la persona que escucha la palabra de Dios no la entiende, es decir, no logró intelectualmente o espiritualmente asimilar el contenido del mensaje del reino y esa palabra es quitada. Luego habla de la que cae en pedregales, que es los que oyen la palabra, pero al momento la reciben con gozo y no echa raíz, es decir, gente que la escucha, como lo podemos decir en chileno, le entra por este oído y le sale por este otro. O sea, solamente fue un oidor. Luego habla de aquellas personas que está sembrada la semilla entre espinos, las personas oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, cosa que es un tema. ¿Quién no está afanado? Que este es otro de los temas de Jesús. ¿Quién no quiere tener una vida mejor y prosperar y nos afanamos? Pero Jesús dijo que, el apóstol Pablo dice que ninguno que milita, hablando de la milicia divina, se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si bien es cierto, estamos en este mundo, lo sabemos, no somos de este mundo. Por lo tanto, el trabajar es un medio para poder vivir, pero no es un medio para que nosotros nos afanemos de tal manera de que nuestra vida sea absorbida por el afán de la riqueza de este mundo, de tal manera que nos olvidemos de Dios. Entonces dice que el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, porque son muy engañadoras, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero finalmente dice, más el que fue sembrado en buena tierra, esta es la buena tierra, es el que oye la palabra y la entiende. Aquel que la entiende. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y perdonen si la introducción fue un poco larga. El desafío de quienes queremos aprender la palabra de Dios para predicarla o enseñarla a otros es que nuestra predicación sea entendible. Que tengamos la claridad de conceptos, de ideas y de lenguaje para que las personas se entiendan lo que queremos decir. Los hermanos saben, porque yo lo digo de pronto en las clases, nosotros aprendimos a predicar parado en la esquina y decíamos, estamos en esta esquina, en el cantón, yo nunca supe lo que significa cantón, de esta calle, pero que queremos llegar a las puertas de su corazón. Y empezamos, caminando por el Valle de Dolor, y luego recitamos el himno, a ti alma te digo despierta, y pensábamos que eso era predicar el Evangelio. No sé si alguno escuchó eso alguna vez. Pero cuando nos sumergimos en la Escritura, y lo hacemos con un corazón sincero, nos damos cuenta que hay muchas cosas que aprendimos, pero estaban muy mal enseñadas. Y no porque las personas que nos enseñaron tenían malos motivos, sino sencillamente porque quizás no tuvieron la preparación o quizás no, lo voy a decir como al menos yo lo siento, la palabra de Dios, ellos no lograron penetrar profundamente en el contenido de la Escritura de tal manera de que sus predicaciones y sus enseñanzas lamentablemente fueron limitadas y nos entregaron lo poco que ellos lograron comprender. Pero hoy, y yo también lo digo esto, hoy no hay excusa para no aprender. Hoy usted puede tener un software en un computador, todos los diccionarios bíblicos que existen, puede tener el comentario de Matthew Henry, el comentario de Bruce, es decir, puede tener millones de cosas. Pero aún teniendo la tecnología y los medios, puede ser que el interés que tengamos para aprender no sea el suficiente. Por lo tanto, como ya para cerrar la introducción, es importante
que nuestro corazón y nuestros sentidos sean ejercitados para poder apropiarnos de la palabra y que esta palabra eche raíz en nuestro corazón y también tener preparación escritural y espiritual para poder enseñar la palabra de Dios. Tenemos que decirlo primero, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica, del griego Hermes, que era un dios que entregaba mensajes, significa un conjunto de conocimientos o herramientas que nos permiten interpretar de manera correcta la palabra de Dios. Eso es hermenéutica. Entonces, si alguien le pregunta, oiga, usted fue un seminario, ¿qué le dijeron que hermenéutica? Es eso. Son conocimientos que no son tan elevados, pero son un conjunto de conocimientos que nos permiten aproximarnos al texto bíblico para poder interpretarlo de buena manera. Y la verdad es que eso ayuda mucho también a lo que hemos dicho, al entendimiento y la comprensión de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la hermenéutica? Porque alguien puede preguntarse por qué se le ocurrió a los hermanos hablar de esto. Y quiero citar al teólogo español José Martínez, que él tiene un libro llamado Hermenéutica Bíblica, y él dice lo siguiente: la historia de la Iglesia ha mostrado que los aciertos y los errores teológicos han tenido siempre como causa fundamental la interpretación correcta o equivocada de las Escrituras. Es decir, una iglesia, y nosotros todos los que estamos aquí somos iglesia de Cristo, va a errar, por un lado, o acertar si el conocimiento bíblico que tiene es el correcto, si el aprendizaje que emana de las Escrituras es el que debiera o debiese aprender una iglesia. Yo pensaba, mientras preparaba este tema, si mi mente se traslada al pasado, década de los 80, 90, había un predicador, por lo menos en Latinoamérica, que todos lo escuchaban, que era el evangelista G. Ávila. No sé si usted alguna vez lo escuchó. Todos querían ser G. Ávila. Y algunos se subían con el cable aquí en el cinturón, decía, a su nombre, gloria, Cristo vive. ¿Por qué? Porque él de alguna forma transmitía gran espiritualidad. Pero lo que quiero señalar, con citar al evangelista G. Ávila, que lo honro en el Señor, es que su predicación y su interpretación de la Escritura era eminentemente escatológica. Que la escatología tiene que ver con toda la doctrina del último tiempo. ¿Y qué es lo que ocurría con G. Ávila? ¿Y qué es lo que ocurría en todas las iglesias? Que las parábolas, el Apocalipsis, incluso los libros del Pentateuco, el evangelista G. Ávila los interpretaba en una perspectiva escatológica. Entonces, él de donde leía, buscaba hacer un vínculo con la venida de Cristo. Y yo cuando me convertí, y perdón que haga una autorreferencia, yo quería ser G. Ávila. Tenía 15 años y salía a predicar como G. Ávila. Pero cuando pasaron los años y empecé a estudiar más la palabra, bueno, primero me di cuenta que no iba a ser nunca G. Ávila porque no tenía ni la gracia ni la unción que Dios le dio a él. Pero cuando pasaron los años me entraban dudas y yo decía, me cuesta entender que este texto sea escatológico. Entonces con los años me convencí, estudiando la Escritura, que ciertos predicadores por decirlo así, se incrustan de manera personal en ciertos paradigmas y todo lo que interpretan va a ser o escatología, otros van a ser 100% calvinismo al cuadrado y al cubo, porque eso es lo que ellos creen, otros van a ver arminianismo puro, otros como muchas iglesias que conocemos, todo en lenguas, danzas y profecía, y si el hermano que predica no hace saltar la iglesia, ese hermano prácticamente está en pecado. ¿Por qué? Porque la iglesia, por no penetrar en el conocimiento de la Escritura, simplemente se queda con ideas que son las que se van transmitiendo de predicación en predicación, de púlpito en púlpito, pero muy pocas veces nos preguntamos si lo que estamos predicando es lo que realmente la Escritura quiere decir. También debemos señalar que hay dos palabras que son importantes de conocer. La primera es exégesis. La palabra exégesis significa que es el ejercicio de interpretar. Para decirlo en sencillo, la palabra exégesis del griego exegeomai significa exponer, explicar. Eso quiere decir que el que está predicando en este momento, en este caso yo, estoy haciendo exégesis. Estoy haciendo el ejercicio de interpretar la Escritura. Pero hay otra palabra que es eisegesis, no con EX, sino con EI,
que significa que yo interpreto lo que a mí se me ocurre. Es decir, yo leo esta parábola y me puedo poner a hablar de la siembra. Bueno, hermano, sabe que en el sur mi abuelito tomaba unos bueyes, sembraba y cuántos días historia. Eso a lo mejor es entretenido, pero no es lo que Jesús quiso decir, ni lo que hacía referencia. Pero en fin, esta exégesis que tiene que ver con la interpretación objetiva de la Escritura en base a la hermenéutica y la exégesis que es la interpretación propia que da cada persona. Por supuesto, no sobra decir que lo que necesitamos no es hacer exégesis, interpretaciones personales, sino exégesis, que es buscar cuál es el sentido objetivo y literal de la Escritura para poder enseñarlo a los hermanos. Ahora, hay ciertos principios que son ineludibles para todos para poder predicar la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, y también dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, todo el que quiera predicar la palabra y acercarse a Dios, lo primero que debe tener es fe. No podemos acercarnos ni a la Biblia ni a Dios sin fe. Pero además, derivado de eso, el primer principio que tenemos que emplear para poder interpretar la Escritura es saber que la Escritura es palabra de Dios. Palabra de Dios. Si yo tomo la Escritura y pienso otra cosa, como ciertos hombres del siglo XIX y XX, la verdad es que yo no me voy a acercar de forma correcta a la Escritura. Entonces se me va a ocurrir cualquier cosa y finalmente voy a terminar hablando algo que posiblemente la Biblia no quiere decir. Yo muchas veces escuché y escuchaba gente que se cree apologista y que empieza a buscar un texto, no, que la Biblia dice que Newton tenía razón, que Copérnico no se equivocó, que la matemática y los cálculos. La verdad que la Biblia hace referencia a la creación, pero solamente en la medida que da cuenta que el creador de este mundo es Dios. Pero en ninguna parte está la distancia del Sol, cuántos planetas hay en la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el contenido de la palabra de Dios es verdadero, no es exhaustivo en cuanto a la creación. Pero como principio, insisto, la Escritura es palabra de Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Segundo, como principio, la Biblia es la autorrevelación de Dios. Y aquí me quiero detener un poco. He escuchado no una ni mil, millones de veces a gente que dice que Dios le reveló. Entonces la gente dice, no, es que Dios me reveló, es que Dios me mostró, es que Dios me dijo. Y yo me pregunto, ¿realmente Dios tiene tiempo para hablarle a una persona en particular todos los días y a cada rato? Curiosamente, esas personas que citan que Dios les habla a cada momento, usted les pregunta de la Biblia y no saben casi nada. ¿Por qué? Porque esas personas no entienden que uno de los principios elementales de la palabra de Dios es que lo que sabemos de Dios es porque Él lo reveló. ¿Y dónde lo reveló? No en un sueño. No lo reveló en una profecía. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, que Dios en el pasado habló muchas formas y de distintas maneras a nuestros padres por los profetas. Es decir, si Dios habló en el Antiguo Testamento, sí, pero habló por los profetas. En el último tiempo, lo dice la Escritura, ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por el cual hizo el universo y asimismo hizo todas las cosas. Es decir, si yo quiero oír la voz de Dios de forma auténtica, inequívoca y casi sin falla, tengo que escuchar al Hijo. Es decir, el mensaje de Jesucristo, el Mesías. Tercero, y esto se ha perdido mucho en las iglesias, y lo comentábamos, lo voy a comentar solamente de pasada, la Biblia no solamente es palabra de Dios ni la autorrevelación de Dios, sino es norma de fe y conducta para la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Esto lo escuché cuando era niño muchas veces. Porque hoy día muchas iglesias tienen la Biblia, pero la tienen de forma selectiva para escuchar solamente lo que ellos quieren oír. Pero no les gusta cuando la Biblia norma ciertas cosas porque ellos no creen, en definitiva, que la Biblia es palabra de Dios. Ellos creen que la Biblia es palabra de Dios solamente las cosas que les agradan.
Pero cuando hay un pecado, que todos tenemos pecado, porque eso es así, que la Biblia habla de mi pecado, ahí no me gusta. Cuando la Biblia habla de ciertas cosas que afectan mi bolsillo, mi economía y distintas áreas de mi vida, entonces parece que eso no es muy de Dios. Y cuando hay predicadores que hablan temas que incomodan a la iglesia, ese predicador no me gustó, no era tan espiritual. Y el problema es que la Biblia es inspirada de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22. Todo lo que está en la Escritura es inspirado por Dios. Y solamente para no profundizar, porque no es el tema ni el tiempo, cuando decimos que Dios es soberano sobre nuestra vida, eso es en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en las que me gustan a mí. Por lo tanto, también es digno de considerar que la Biblia es norma de fe y conducta para mi vida, y que Dios no es Señor cuando yo estoy en el templo. Él es Señor de mi vida cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi trabajo, cuando nadie me ve. Dios y Cristo es Señor de mi vida. Cuarto, otro principio, la Biblia es fuente de toda verdad. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que lo hemos citado por años, Él está diciendo que Él, de forma veraz, material, abstracta y absoluta, es la verdad absoluta de Dios. Dios no miente. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos mentimos. ¿Sí o no? Todos somos mentirosos, todos somos pecadores. Pero Cristo y Dios es veraz y su palabra es veraz. Por lo tanto, si queremos conocer la verdad, tenemos que conocer a Cristo. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por tanto, en un mundo de mentira, de engaño, de falsedad, de hipocresía, de cinismo y de tantas cosas terribles que hay, tenemos un faro de esperanza en cuanto a la verdad, y ese faro es Jesucristo el Salvador. Por lo tanto, la palabra de Dios es fuente de toda verdad, y aunque la Escritura pueda tener quizás algún error de traducción, o incluso en aquellos que escribieron porque eran humanos, eso no significa que la palabra de Dios mienta. El contenido de la Escritura es un mensaje totalmente verdadero porque es palabra de Dios. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículos 7 y 8, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. A mí esto me gusta porque hay gente que cree que la palabra de Dios es como un castigo. En la iglesia, cuando hay jóvenes, no todos, pero la mayoría, viene el predicador y dicen, ya, vamos al baño. ¿Ha visto eso usted? Como que llega la predicación y para mucha gente es la hora de ir al baño, de ir a tomar aire, de comprarse una bebida. No, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios es bendición para nuestra vida. El precepto de Jehová que alumbra los ojos. Esos son principios, como dije, fundamentales para poder acercarnos a la Escritura. Ahora vamos a hablar sobre algunos criterios básicos para interpretar la Escritura. Número 1, los textos bíblicos no tienen significados múltiples. Y eso es importante, porque hay gente que cree que un texto se puede interpretar de muchas maneras. Entonces, como no se someten a la autoridad de la palabra, ellos se creen dueños de la palabra. Entonces se creen con la autoridad de poder interpretar el texto como a ellos se les ocurre. Y eso no es así. La Biblia muestra claramente que cada texto que es palabra de Dios no tiene significados múltiples y mucho menos contradictorios. Por ejemplo, la Biblia no puede decir en un lugar que Dios quiere que la gente muera y en otro lugar que la gente viva. Eso sería una gran contradicción. Sin embargo, como Dios es vida y el Espíritu Santo es vida, Él quiere que el hombre viva, y la única forma que tiene el hombre de vivir y vivir plenamente es en Jesucristo. Segundo, los textos bíblicos y las verdades bíblicas no se contradicen, sino que en muchos casos se complementan. Siempre escuché un ejemplo que ponían sobre Judas, que hay dos relatos distintos en la Escritura, que uno dice que se ahorcó y en otro dice que se cayó por un lugar. Entonces dicen, no, la Biblia se contradice. Los predicadores enseñaban que esas verdades eran complementarias. ¿Por qué? Porque la Biblia ni miente ni se contradice. Tercero, los textos
difíciles de interpretar pueden tener luz cuando nosotros estudiamos el contexto histórico. Ahí hay una gran herramienta hermenéutica que a la medida en que yo entiendo el contexto histórico, la etimología de la palabra, que también es importante, eso significa cuál es el significado original que tenía esa palabra, yo voy a poder interpretar también de mejor manera la escritura. Para aquello es útil, obviamente, las posibilidades que tengamos, saber un poco de griego, que fue el idioma del Nuevo Testamento, de hebreo, que es la lengua del Antiguo Testamento, ojalá tener más de 1, 2 o 3 Biblias que me permitan ver con mayor claridad el texto bíblico, pero los textos difíciles requieren asistencia de alguna forma técnica para poder comprender cabalmente cuál es la escritura. Cuarto, el contexto cultural o histórico no es la interpretación. Y esto también lo quiero subrayar, porque hay gente que dice, mire, este texto, como lo entendían de cierta forma histórica, relatan y explican y se quedan hasta ahí. ¿Cuál es el problema de yo relatar? Voy a poner un ejemplo. Cuando dicen que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y que un rico entre en el reino de Dios. ¿No ha escuchado eso usted? Cuando yo explico eso, si solamente lo explico y no realizo una aplicación para hoy, para mi vida, todavía no termina de hablarme a mí la palabra, solamente me quedo en la explicación. Pero para que la palabra me hable a mí es necesario que a esa explicación yo también le dé una aplicación. Entonces, cuando nosotros predicamos y enseñamos la palabra, no solamente necesitamos explicar el contexto histórico, necesitamos también esa palabra darle una aplicación práctica para nuestra vida en el tiempo presente. Quinto, el significado de los textos bíblicos está determinado por la intención del autor, no por mi intención. Es decir, si Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los profetas que hablaron escribieron, una de las primeras preguntas que yo me tengo que hacer es, ¿qué quiso decir este hombre? Porque de otra manera yo voy a estar hablando, explicando, predicando sobre la base de mis creencias. Luego, es importante distinguir la naturaleza del texto. Esto quiere decir cuál es el significado, cuál es el significante, el estilo literario, la naturaleza del texto, si es un texto histórico, si es un texto alegórico, si es un texto poético, sapiencial, etcétera. Eso me ayuda mucho para comprender, porque yo no puedo a un texto, por ejemplo, histórico de la Biblia, darle una interpretación alegórica, sería un error muy grande. Luego, vamos a ver, ya se me acaba el tiempo, algunos conceptos elementales que nos pueden ayudar para explicar la Escritura. Primero, el primer sentido que tiene un texto bíblico es el literal. Por ejemplo, la Biblia dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, Juan 1:1, y el verbo era Dios. Dice eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo tomar la palabra verbo y ponerme a hablar de 1000 verbos que hay. Haber, hacer, caber, saltar, jugar, porque ese no es el propósito del texto. Tampoco es el propósito del texto hacer una abstracción de la palabra verbo y hacer un tránsito lingüístico por lo que puede significar, sino que ahí el sentido es literal. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego avanza el Evangelio y dice, y ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Indudablemente, por deducción, entendemos que está hablando de Jesucristo. Por lo tanto, ese texto es fácil de explicar. Sin embargo, cuando se hacen ciertas carambolas y ciertas volteretas intelectuales, se puede corromper el significado original del texto. Segundo, hay algunas, aunque no muchas, alegorías en la Biblia. ¿Qué es una alegoría? Es una ficción en virtud de la cual un relato o una palabra significan una cosa diferente. Por ejemplo, yo esto lo pongo siempre como ejemplo. Cuando hemos escuchado predicaciones sobre Jesús en la tempestad, que usted lo ha escuchado, generalmente nadie interpreta ese texto de forma literal. Todos dicen que la tempestad significa prueba, y si tu vida está en prueba, esta noche es noche para que Dios te levante, y así sigue el sermón. Lo que se hace en ese caso es alegorizar el texto, porque no se está limitando el predicador
que está hablando el exegeta al sentido literal. Está dándole un nuevo significado a ese texto que yo he citado anteriormente. Por lo tanto, está en la escritura el sentido literal, el sentido alegórico. También existe, que hacen muchas personas, una metáfora que consiste en trasladar el sentido recto o literal de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita. Por ejemplo, las perlas del rocío. El rocío es una agüita que cae en la noche y yo veo una hojita y tiene unas gotitas. Entonces, cuando alguien dice la perla del rocío, está haciendo una metáfora de un evento concreto y real. La primavera de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, se hacen metáforas que son muy bellas, son poéticas, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando aplicamos una metáfora o una alegoría a un texto que no tiene el significado original y nosotros le damos otro significado. Por último, un ejemplo, y solamente para dejar algunas ideas, la parábola es la narración de un suceso que ocurre en el día a día, del cual se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Es decir, Cristo fue el maestro de las parábolas, él hacía una narración, como la que hemos leído, pero él no narraba algo para poder contar historias de campesinos, de ovejas, de pastores, no. Él quería, a través de ese ejemplo, enseñar otras verdades. Por último, y solamente para que entendamos algunas cosas, la Iglesia, a través de 2000 años de interpretación, ha transitado por distintos caminos. Eso lo aprendemos cuando leemos Historia de la Iglesia o Teología Cristiana. Y la hermenéutica también ha sufrido distintos embates últimamente, pero yo me quiero detener en algunas escuelas interpretativas que de alguna forma nos pueden dejar algo para poder meditar. Por ejemplo, en Alejandría, que es una ciudad del norte de África, en los primeros siglos de la historia cristiana, se fundó una escuela que todos los predicadores o todos los maestros de aquella escuela alegorizaban la Biblia. Ahí está Filón de Alejandría, Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, y ellos se especializaron en alegorizar. O sea, un texto lo leían y no quedaban conforme con lo que decían, entonces decían, no, esto tiene que significar otra cosa. El problema de la alegorización, que abunda en muchos predicadores, es que muchas veces puede corromper lo que la Biblia quiere decir. Entonces, la alegoría en sí misma no podemos decir que es algo malo. De hecho, dos grandes predicadores del Evangelio, como fue Agustín de Hipona y Spurgeon, fueron predicadores alegóricos. Pero ¿cuál es el límite que tiene que tener la alegoría? Que cuando buscando un sentido espiritual del texto bíblico yo no termine por corromper la palabra o darle un significado que pueda sonar como a ficción. Luego Tomás de Aquino, por ahí por el siglo XI-XII, desarrolló una teología racionalista deductiva haciendo una síntesis con las obras de Aristóteles, filósofo de la antigüedad. De tal manera de que tampoco la Biblia está sometida o no puede estar sometida a la razón, porque la Biblia es palabra de Dios y se recibe por fe, pero no puede bajo ningún criterio, ninguna idea y ninguna circunstancia ser sometida a la razón. Eso le hace mucho daño a la Escritura, como también le hace daño a la Escritura cuando sometemos la palabra a las emociones. Entonces yo hoy día no siento leer, no leo. Hoy día no siento de ir al culto, no voy al culto. Hoy día no siento de orar, no oro. No. Tampoco las emociones pueden determinar la interpretación bíblica. No. La Escritura se determina el contenido y la interpretación por la misma Biblia, y eso fue sentada la base a partir de Martín Lutero y los distintos reformadores que hubo en Europa como un principio hermenéutico para las iglesias evangélicas. A este método se le llamó el método gramático textual. De tal manera de que de distintas formas y maneras la iglesia ha transitado por distintos caminos hermenéuticos, y yo creo que si analizamos, no hoy día, pero en otro momento con suficiente tiempo, podemos profundizar un poco más de esto y ver cuáles son las herramientas más útiles para poder interpretar la Escritura. Quiero finalizar haciendo una alusión a la teología liberal que fue empezada a trabajar por pensadores alemanes a finales del siglo XIX, como von Hartmann, Bullmann, Hermann y una serie de teólogos que ellos negaron que en la Biblia, por ejemplo, podían existir milagros o eventos sobrenaturales.
También se desarrolló por parte de otros teólogos el método histórico crítico, que de alguna forma era traer elementos de la metodología histórica y aplicarlos a la escritura, lo cual en cierto sentido trajo mucho beneficio, pero en otros aspectos la verdad que trajo un gran perjuicio. Solamente por si usted lo quiere estudiar en su casa, busque y estudie con tiempo qué fue la hipótesis documentaria, que fue un sistema bien complejo que revisó el Antiguo Testamento, hizo una fuerte crítica al tiempo de composición, a cuándo se escribió y ciertas condiciones. La verdad que es un tema complejo de abordar, que quizás en otro seminario lo podemos ver, pero también trajo muchos problemas a la Iglesia y la interpretación de la Escritura. Y la última idea es la interpretación dogmática. Cuando yo tengo una postura doctrinal o dogmática, no puedo someter los textos de la Biblia a lo que yo creo. Y eso es lo que pasa con muchos predicadores en las redes sociales. Ellos, si tienen una postura X, todos los textos los miran desde ese punto de vista. Y no tienen o no se da la ocasión de mirar que a lo mejor ese texto no quiere decir lo que él piensa, sino que tiene otro sentido. Por último, y para intentar no quitarle más tiempo y no ser tan exhaustivo, quiero citar, para finalizar, un texto que yo creo que resume mucho cuál es el sentido de toda la Escritura, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21, y dice lo siguiente: vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y esto es Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué tomé esta palabra? Porque muchas, por no decir todas las profecías del Antiguo Testamento, convergen en la persona de Jesucristo. Si tenemos que decir, para finalizar y cerrar esta presentación, cuál es el eje conductor o cuál es el vínculo que hay entre Génesis y todos los libros de la Biblia hasta el Apocalipsis, es la persona de Jesucristo. Él se revela a través de la Escritura de distintas maneras, y este texto me gusta porque él, citando al profeta Isaías, le dice a la gente de la sinagoga: estas escrituras, estas profecías, como otras tantas, hoy se cumplen delante de vosotros. ¿Qué está diciendo? Aquí, en esta persona que ustedes ven de pie, hablando Jesús de sí mismo, se cumple la Escritura. Todo lo que ustedes esperaron, la esperanza mesiánica, todo lo que hablaron los profetas, hoy se está cumpliendo delante de vosotros. Eso mismo fue refrendado por Juan el Bautista cuando dice: arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la consumación del plan divino se cumplió en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo el Salvador. Jesús es el cumplimiento extraordinario y maravilloso de toda la Escritura. En Él todo se centra. Él es esa cruz que dividió la historia y con su muerte y resurrección nos dio vida eterna. Por tanto, si hay algo que debe primar en todas nuestras predicaciones, en toda nuestra enseñanza, no son nuestras ideas, sino exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo el Salvador. Dice la Escritura que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando la gente estaba enfermo por la mordida, miraban a la serpiente y eran curados. Dice la Escritura: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, toda la iglesia y todo el mundo tiene que poner sus ojos en Jesucristo, el Mesías, el cual es la salvación y la vida eterna. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar para poder dar gracias a Dios por la palabra y ya seguiremos con esta tarde de bendición para nuestra vida. Señor, le damos muchas gracias en esta tarde por este tiempo que nos ha permitido compartir
esta temática de gran bendición. Gracias, Señor, porque hemos podido entregar esta palabra con todo nuestro corazón para bendecir a nuestros hermanos. Permita, Señor, que podamos tener de aquí en adelante también en la próxima temática una gran bendición para nuestra vida, y le rogamos que en esta tarde nos siga bendiciendo, y adoramos su nombre y le bendecimos, y todo lo que hacemos lo hacemos para honra y gloria de su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Viene nuestro hermano Nicanor.